Está Julián, acá en nuestro centro cultural, presentando otro libro. Julián es economista, está doctorando en economía y le faltan un par de materias para recibirse de psicólogo, ¿verdad? Bien, es docente en la Universidad Nacional de La Matanza, en la Universidad Nacional del Oeste y en la UNAM. El libro que, según él, a ver si está bien la síntesis, que si lo comprendí, el libro que él está presentando es una serie de relatos sobre ciertas medidas económicas o sociales que fue analizando en cada momento. O sea, en el momento que surgía esa medida, en ese momento la analizó y el impacto que tuvo en la sociedad, y es como una compilación de todos, digamos, de estas medidas o de este análisis que vos hiciste en el momento justo que salía esta medida, ¿verdad? Bueno, más o menos. Bueno, bien. Bien. El libro está a disposición de ustedes a un precio bastante económico, 200 pesos. Así que, bueno, y la acompaña Rita Barnea, una contadora, fuiste exfuncionaria del Banco Central. Mucho tiempo. Bien. Rita también se va a sumar a nuestra casa cultural, seguramente, con charlas para economía feminista, para bajar un poco la economía a la situación cotidiana. Así que bueno, nada más, los dejo que arranquen. Bueno, yo lo voy a hacer cortito porque acá la estrella es Julián. Pero bueno, más que nada, primero quería decir que él tiene 6 libros, los últimos 2, también lo dice él, ¿no? Pero ahora lo digo yo. Tiene los 2 últimos en un lenguaje donde lo puede entender cualquiera. En realidad, de eso se trata la economía, que lo pueda entender cualquiera. O sea, si no, queda por allá arriba en una nube. La economía es una cuestión cotidiana, donde todos vemos que tenemos en casa, que nos falta, que nos sobra, si nos sobra ahorramos, si nos falta pedimos prestado. Entonces, las mujeres, que eso es lo que digo en las charlas de economía feminista, son las mejores economistas porque manejan las finanzas de su casa, o sea, a nivel micro, ¿no? Entonces, me parece muy interesante el último libro porque además de esta compilación, él hace una relación entre las cuestiones que pueden suceder ahora o en el, digamos, presente cercano, con algunas otras que son parecidas o casi iguales en otros momentos. Entonces, a mí me parece, desde ese punto de vista, muy interesante el libro. Yo lo que quería, digamos, resaltar es que acá es una cuestión de proyecto, o sea, no se trata si está Macri o si está el que sea, el neoliberalismo mata. Entonces, la elección, digamos, que tendríamos que hacer, o a partir de lo cual tenemos que plantear el análisis, es qué proyecto queremos. O sea, un proyecto inclusivo, un proyecto con un Estado presente, o un proyecto para ricos, o sea, donde no le interese la mayor parte de la sociedad. Desde que subió el gobierno, aparte de mentir asquerosamente en la campaña, dice que está desfinanciado porque los impuestos serían para establecer una especie de redistribución, o sea, a partir de la recaudación se aplica, digamos, en determinadas cuestiones como salud, educación, justicia, seguridad, etc. Entonces, hablan de que están financiados, pero apenas subieron le sacaron los impuestos a los ricos, el tema de las retenciones, el tema al campo, las mineras, y después el tema de que privilegian los sectores de poder económico. Entonces, yo que estuve 38 años en Banco Central, o sea, funcionaria de toda la vida, puedo ver lo que significan los bancos. Entonces, volviendo al tema del Estado presente, tiene que ser un Estado regulador. A veces nosotros en la vida cotidiana decimos que el Estado se meta, ¿por qué el Estado se mete? Pero las regulaciones tienen que ser en beneficio de la gente. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que estar a favor de los más débiles, que no tienen poder de lobby, porque las grandes corporaciones consiguen lo que quieren a partir de un poder de lobby. Entonces, este Estado regulador tiene que propiciar la equidad. Entonces,
Uno de las cuestiones y que me atañe personalmente es la Carta Orgánica del Banco Central que se aprobó durante el gobierno anterior, en 2012. El único objetivo que tenía la carta anterior, que se había aprobado en el 76 durante el gobierno militar y después Cavallo le hizo unos retoques, decía que solamente el objetivo del Banco Central era preservar el valor de la moneda. A partir de la modificación del 2012 se suman otros objetivos. Entonces, el Banco Central además tiene que propiciar la estabilidad del sistema financiero para lograr un crecimiento con equidad. O sea, ahí está el Estado interventor, o sea, donde está fijándose un objetivo, el Estado regulador. La segunda cuestión, que no es menos importante, es de regular el crédito, de las tasas, de los plazos, de las comisiones. Entonces, eso orienta la economía. ¿Qué quiero yo producir? ¿Quiero producir garbanzos o quiero producir bienes de capital? Entonces, realmente esa es una cuestión de dirigir para lo que el país necesita por medio del crédito. Entonces, en el último presidente, que fue Manoli, había una tasa subsidiada para pymes que no tenía nada que ver con la tasa que estaba pidiendo el mercado. Entonces, hay cuestiones que si uno las analiza desde ese punto de vista, dice que bueno. Y la otra cuestión era la defensa de los usuarios financieros para que los bancos no los estafen con las comisiones. O sea, ahí volvemos a ver la parte más débil. O sea, ¿cómo te parás vos frente al monstruo que es un banco? Nunca te dan bolilla. Entonces, a partir del Banco Central recibía las denuncias, le preguntaba al banco qué pasaba. Bueno, este tipo de mirada es lo que me parece interesante como para que uno se la plantee. ¿Por qué? Porque yo estuve digamos, también en el encuentro de mujeres en todo el país y estaba en la Comisión de Economía. Y lo que decían en ese momento cuando se hizo en Posadas, no, porque tenemos el cepo, gente que no vio un dólar ni pintado con verde, o sea, que no tiene capacidad de ahorro, como la gente que defiende al campo cuando tampoco tiene tierra ni una maceta. Entonces, justamente lo que se debatía ahí era que esa es una regulación que beneficia al país. ¿Por qué? Porque el país no produce dólares, nosotros no lo podemos emitir. Entonces, la única manera que tenemos de obtener dólares para pagar nuestros productos que importamos es o endeudándonos, que es lo que hizo Macri pero para la fuga, o digamos vender al exterior para que ingrese. Entonces, me parece muy bien el tema que hizo el gobierno anterior de sentarte sobre los dólares. ¿Para qué los querés? Ah, lo quiero para importar chupetines. No, mira, chupetines se hacen acá. Si vos necesitas una materia prima, que nosotros somos bastante dependientes en cuanto a eso, podés estar autorizado a hacerlo. Entonces, vemos ahora la contracara. O sea, pega mucho en la sociedad el tema de la libertad. Entonces, vos podés comprar lo que quieras. Primero eran 2 millones, después 5, ahora comprás lo que quieras, pero tampoco tenés plata para comprarlo. Entonces, la regulación, digamos, de los movimientos de capitales, que una es otra de las condiciones o las cuestiones que cambiaron en la Carta Orgánica. Propiciar la estabilidad del sistema cambiario con regulaciones, porque eso te mueve todo, ¿entendés? O sea, el mercado acá es muy chico, entonces los operadores con poca plata será mucha para nosotros, pero como con poca plata comparativamente a nivel mundial pueden mover el precio, pueden mover el mercado. Entonces, eso también era una de las funciones del Banco Central a partir de la modificación de la Carta Orgánica. Y la otra es la competencia del sistema financiero. Nosotros sabemos que cuando las cosas, la economía está concentrada, hay pocos operadores que, digamos, mueven cualquier cosa. Por ejemplo, los alimentos. Entonces, si nosotros tenemos empresas que son monstruos, te sepultan al pequeño, lo compran por 2 centavos y manejan el precio. Entonces, a mí me interesaba, ahora Julián lo va a lo mejor explicar algunos conceptos mejor, porque él lo referencia
con otras épocas históricas en nuestro país, pero a mí me interesaba qué significa para nosotros, dentro de un proyecto popular, pensar en un estado presente, no sé si en un estado benefactor como tuvimos en otros momentos acá y en el mundo, pero sí con un estado regulador que se preocupe por el tema de la industria, por el tema del empleo, por el tema de la defensa del que no se puede defender, por medio de una regulación. Entonces, esta cuestión era la que quería plantear en este momento y le doy la palabra a Julián. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que mientras la escucho a Rita que hace un recorrido tan abarcativo, también voy replanteando, digamos, cómo destacar algunas cosas. Sí, este libro tiene la característica, a diferencia de mi libro anterior, que lo presenté acá, El país dividido de la Revolución Cultural, que es un libro que escribo más bien como historiador del país dividido de la Revolución Cultural. Y sin embargo este es un libro que tiene los artículos que yo escribí a cada momento, ¿no? Entonces eso tiene un subtítulo, el libro, que se llama El sentir de cada momento, porque va mostrando a cada momento qué es lo que se habla en la mesa de los argentinos, desde el 2012 hasta el 2019. Y bueno, complementando un poco lo que decía Rita, tengo ahí algunas frases ubicadas estratégicamente, ¿no? a lo largo del libro, pero yo me acordaba de algunas frases de Perón, ¿no? Que tienen que ver con el Estado, ¿no? Que dice Perón: la economía nunca fue libre y nunca lo será. La economía siempre dirigida. O la dirige el Estado para conseguir la felicidad, la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo, y si no, la dirigen los grupos concentrados financieros transnacionales para destruir a las naciones y esclavizar a los pueblos, consiguiendo la desdicha de sus habitantes. Y hay una frase de Néstor Kirchner muy interesante para esto, que es: el Estado tiene que poner equidad allí donde el mercado produce inequidad, injusticia y exclusión, ¿no es cierto? Y bueno, volviendo un poco al desarrollo del libro, tiene, digamos, ustedes van a, lo que les interese verlo, tiene como algunas partes, ¿no? Perdón, se escucha el murmullo de que está acoplando el... Ah. Yo tampoco. La primera parte, ahí está mejor. La primera, sí, bueno, la primera parte, ahí se escucha bien, ¿no? Sí. La primera parte, sí, aparte no. La primera parte arranca desde el 2012, ¿no? Y va contando. Yo cuando escribo en el 2012, escribo en el 2012, ¿no? Entonces, en el 2012, el autor del libro, o sea, yo, como cualquiera de ustedes, jamás pensábamos que iba a volver a pasar. Bueno, pero pasó. ¿Está claro? Bueno. Sí. Entonces, bueno, hay dentro de esa primera parte del libro una descripción de los mecanismos que hicieron posible salir de la situación en la que estaba el país, es decir, un país totalmente destruido, hecho cenizas, hiperendeudado. Incluso hay un artículo, que es el artículo número 3 del libro, que me gusta destacarlo porque se llama Salir del ajuste para recuperar el país, ¿no? Y pareciera como que lo hubiera escrito en diciembre de este año, ¿no? ¿No? Salir del ajuste para recuperar el país. Yo ahí, digamos, a lo largo de todo el libro lo hago, porque es importante recordar
recordar qué significó el Fondo Monetario Internacional y qué significaron las políticas de endeudamiento y sometimiento permanente. Yo con esto del tratado del acuerdo con la Unión Europea, bueno, he participado en varios mecanismos de difusión, incluso en la televisión también, y bueno, lo que hacía es recordar el Tratado de Libre Comercio y Eterna Amistad, miren cómo se llama, Eterna Amistad, con Gran Bretaña de 1825, que se titulaba Inglaterra será el taller del mundo y la América española su granja, en la cual ellos nos venden productos industrializados a nosotros y nosotros les vendemos materias primas a ellos, a los cuales ellos les ponen precio y volumen, ¿no es cierto? Generando un sometimiento, claro, generando un sometimiento comercial, financiero, económico, político y cultural, ¿no? Entonces, y justo también en el 2005, digamos, momento en donde se va produciendo el regreso de la Argentina a la soberanía política y la independencia económica, en el año 2005, está bueno unir de esta forma, ¿no? Porque, bueno, es que a veces pasa, digamos, en la medida que yo lo estoy usando en la facultad, el libro, y a veces me sorprendo cómo se va encadenando un artículo con el siguiente, digo, todos estos temas, digamos, que son históricos, ¿no? Y bueno, en el 2005, volviendo al tema de los tratados, bueno, en el 2005 vino George Bush hijo, presidente de Estados Unidos, a proponer el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se llamaba ALCA. ¿Se acuerdan? ALCA, que lo mandamos al carajo, ¿no? Y yo siempre digo, le pusimos una patada en el orgullo a Estados Unidos y echamos al ALCA, y a partir de ahí fortificamos el Mercosur y luego construimos la UNASUR y luego creamos la CELAC, incluyendo a Centroamérica, y en esa evolución, digamos, geopolítica, de acuerdos estratégicos políticos entre países, digamos, el mundo en el que estaba Argentina, ¿no? No el mundo que quería, que Macri decía, estamos fuera del mundo. ¿Fuera de qué mundo? Si estamos fuera de un mundo, tampoco estamos adentro del otro, ¿no? Bueno, y ahora lo mismo. Ahora estamos adentro de un mundo, pero salimos del otro. Bueno, estaba en aquel momento inminente, y esto hay que pensarlo. Yo ahí, hay un artículo del 2014 incluso, donde hay un marciano, que es un tipo muy conocido, que habla con tres más conocidos que él, que son Freud, Nietzsche y Marx, y bueno, y en ese momento se ponen a charlar de este tema de la inminente incorporación argentina al BRICS, ¿no? Fíjense el tema de en qué mundo estábamos, ¿no? Y el BRICS, usted dice, pero 5 países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero son la mitad de la población del mundo y la 1/4 parte del PBI mundial. Entonces, en ese mundo estaba Argentina. Y es interesante, bueno, entramos a ese mundo desde donde estábamos. Siempre es importante destacar esto, porque si uno saca fotos, ¿no? Es decir, uno saca una foto, mirá el nivel de pobreza de la Argentina en el 2015, ponele. Bueno, pero si no me mostrás la película, nosotros no sabemos de dónde veníamos, qué había pasado antes, ¿no es cierto? Y bueno, cuando se describe, digamos, qué es lo que pasaba durante la convertibilidad, fundamentalmente, en realidad, qué pasó, digamos, con el periodo de destrucción que comienza en el 76, ¿no es cierto? El 24 de marzo de 1976 comienza un periodo de destrucción inédito en la historia de nuestro país. En aquel momento la deuda externa era de aproximadamente 7.000 millones de dólares, ¿no? Y en solo 7 años se multiplica por 7, ¿no? Porque la deuda externa, cuando asume Alfonsín, era de 45.000 millones de dólares, ¿no? En el medio hubo una estatización de deuda privada, es decir, deuda del sector privado que pasó al Estado para que lo paguemos todos los argentinos.
con un mecanismo económico que incluye la apertura total de las importaciones para que empecemos a comprar productos que, como bien enfatizaba Rita antes, ¿no? Es decir, los dólares no se pueden usar para cualquier cosa. No podemos comprar, ¿qué era lo que decía Garbanzo? Chupetines. Chupetines. Bueno, es lo mismo, claro. Chupetines, garbanzos, zapatillas, camisas. No podemos comprar cuando el momento, digamos, que yo recuerdo, cuando en Chemea, en el año 91, empezaron a venir las camisas chinas a 10 pesos, 10 dólares, ¿no? En la época de la convertibilidad. Y uno decía, ¿qué sale más barato? ¿La camisa china a 10 pesos o una camisa argentina a 25 pesos? Y más cara es la camisa china, porque después de 10 años de destrucción de la industria, que significa destrucción de empleo y destrucción del salario, después de 10 años ya nadie tenía plata para seguir comprando la camisa china a 10 pesos. En cambio, si hubiéramos comprado todo la camisa argentina a 25 pesos, después de 10 años hubiéramos seguido pudiendo comprar la camisa argentina a 25 pesos porque la seguíamos produciendo nosotros. ¿No es cierto? Este mecanismo, digamos, de destrucción que comienza con la dictadura cívico-militar del año 76 y del que forma parte en aquel mecanismo de estatización de deuda privada, Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Digo, lo nombro a Cavallo porque Cavallo vuelve a aparecer, ¿no? Con la convertibilidad en el año 91. Bueno, y también hay otro mecanismo, digamos, lamentablemente muchas veces suena mal escucharlo esto, ¿no? Pero durante el gobierno de Alfonsín la situación se deterioró, ¿no? Digamos, yo tengo identificado a Alfonsín como un presidente de los nuestros, ¿no? Es decir, porque mirá quiénes eran los enemigos de Alfonsín y entonces mirá dónde estaba, de qué lado estaba, ¿no es cierto? Entonces, Alfonsín era un claro opositor o enfrentaba claramente el poder de la Nación, de Clarín, de las corporaciones exportadoras, de Estados Unidos, bueno, claro, la sociedad rural. Entonces, bueno, bien, pero la deuda externa durante el gobierno de Alfonsín siguió incrementándose y ahí tenemos un combo de cosas que no son usualmente dichas, como que no están usualmente instaladas, pero deberían, ¿no? Dentro de nuestras charlas habituales, ¿no? Que, bueno, la deuda externa se incrementó desde 45.000 hasta 60.000 millones de dólares. El periodo inflacionario se terminó en una hiperinflación, con una tasa de inflación de más del 3.000% anual. 3.000%. Estamos hablando de una cosa de locos. Y tenemos durante el periodo de Alfonsín la continuidad de algo que Alfonsín no pudo detener, que es la destrucción, el desmantelamiento, el vaciamiento de las empresas de servicios del Estado. Este plan que iba a terminar con las privatizaciones, este plan fue diseñado y fue enunciado por Martínez de Hoz en el año 1976. Entonces, cuando asume Menem en el año 89, ahí estaba instalado ya que el Estado no servía, ¿no? O sea, haciendo honor a las palabras que destacó Rita, ¿no? Que el Estado no servía, que el Estado es ineficiente, entonces hay que privatizar porque en manos privadas seguro que va a funcionar mejor. Pero lo que no funcionaba eran empresas que fueron vaciadas, desmanteladas durante 13 años. 13 años de vaciamiento y desmantelamiento tuvieron las empresas de servicio del Estado. Entonces, bueno, Menem había prometido que con la plata que entraba en las privatizaciones íbamos a pagar la deuda externa encima, dijo. Bueno, vinieron las privatizaciones, la extranjerización más siniestra y abrupta que tuvo la historia de nuestro país, impresionante. Incluso los amigos de Macri compraron tierras en la Patagonia, ¿no? Es decir, tenemos un combo muy funesto durante aquel momento de Menem, ¿no? Que Menem asume el gobierno con la bandera de la revolución productiva y del salariazo, ¿no? Bueno, y después con la hiperinflación que continuaba, viene el plan de convertibilidad. En el año 91 vuelve a escena Domingo Felipe Cavallo
Y la convertibilidad es, según como yo lo voy describiendo en esa primera parte del libro, ¿no? Que yo no pensaba que iba a volver, ¿no? La convertibilidad termina siendo el periodo de destrucción más fino que tuvo nuestra historia hasta... Claro. ¿Y cómo era esto? Bueno, porque vuelve, ¿no? La convertibilidad vuelve a quitar al Estado del total de la escena, porque Alfonsín había vuelto a poner aranceles, retenciones y algunas herramientas de regulación por parte del Estado. Pero la convertibilidad lo que hace es anular totalmente las retenciones a las exportaciones, los aranceles a las importaciones. Se comienzan a generar mecanismos de achicamiento del Estado, haciendo honor a ese emblema de la dictadura que decía achicar al Estado es agrandar la nación, ¿no? Y bueno, y este mecanismo de apertura indiscriminada de las importaciones, y además, la segunda edición, después tendremos una tercera, la segunda edición de la bicicleta financiera, ¿no? Pues la primera fue con la dictadura, la segunda fue con la convertibilidad, ¿no? Es decir, esto de que entraban dólares, se capitalizaban y se fugaban libremente del país. Y además hay un decreto de Carlos Menem del año 1989, no me lo acuerdo de memoria, pero sí me acuerdo del concepto, lo tengo textual en el libro, que dice: se emitirán las medidas necesarias, las medidas reglamentarias necesarias para que todas las empresas extranjeras puedan retirar sus utilidades libremente, sin restricción y como se les dé la gana. Bueno, como se les dé la gana seguramente que no está en el... Pero... el concepto era eso. Exacto. Bueno, entonces ahí, digamos, para pensar un poquitito en cuestiones a las que Rita hizo mención y que yo voy a volver luego, que es el problema de la restricción externa, digamos, ahí se nos van generando agujeros financieros al país que ejercen un daño irreversible y muy profundo, porque tenemos la cuenta mercancías, que es la balanza comercial, es decir, importaciones mayores a las exportaciones, tenemos retiro de utilidades por parte de empresas extranjeras operando en nuestro país, más la fuga de divisas por esta timba financiera. Entonces tenemos una situación de fragilidad para el país que, ¿no? Esto yo lo destaco en ese artículo, bueno, en todos, pero digamos, especialmente en ese salir del ajuste para recuperar el país, que fue publicado en España y que fue muy elogiado en España, porque yo ese lo escribí en 2013 y en ese momento España estaba con medidas de ajuste y Argentina no. Entonces yo es como que, yo lo escribí por una revista española y la directora de la revista me dijo: che, está muy bien, está siendo muy elogiado tu artículo en España. Bueno, nosotros no pensábamos que íbamos a volver a tener... Bueno, pero, digamos, el versito, ¿cuál era el versito? Porque hay un par de cosas que me gusta destacar. No quiero tampoco ser extenso y nombrar todas las cosas que dice el libro, pues no terminaría más y se van a aburrir, digamos. Por ahí es más divertido leyendo el libro de poco que escucharme a mí 3 horas seguidas. Bueno, más de media hora. Ya es aburrido. Bueno, pero digamos, hay un par de mentiras que me interesa destacar. Por ejemplo, en la época, en el año 91, la tasa de desempleo era del 7%. O sea, no era un problema. El salario estaba totalmente destruido, erosionado por la hiperinflación, toda esa historia. Pero la gente laburaba. Ahora, sin embargo, había una cuestión, ¿no? Que es que el trabajo se había trasladado desde el sector industrial hacia el sector servicios. Y los libros que yo leía en la facultad donde ella y yo nos graduamos, no la califiqué, pero lo di a entender. Bueno, leíamos, aparte de libros extranjeros, leíamos que y eso encima lo teníamos que poner en los exámenes, ¿viste? Para probar. Bueno, leíamos que en realidad la robotización del mundo ha desplazado al sector trabajo desde el sector industrial hacia el sector servicios. ¡Mentira! Lo que trasladó el sector trabajo. Bueno,
esa es una de las mentiras que se instalan y la gente repite porque a veces uno no está informado y repite, qué sé yo, repite porque te la creíste, digamos, ¿no? Es así, digamos, uno es víctima, no es que uno es tonto, digamos, uno no tiene por qué saber de todo y bueno, y a todos nos gusta hablar de todo, sin embargo, entonces, bueno, pero hay cosas que son más vitales y más determinantes para el futuro que otras, ¿no? Es decir, decir si tiene que jugar Agüero o Di María o Lautaro Martínez no define el futuro del país, de la vida y todo lo demás. En todo caso puede definir el futuro inmediato. Pero se roban los PBI, ¿vos qué querés? Hoy bajé con un vecino. Hoy bajé con un vecino que le decía... Ahora le voy a contar a Rita, la vecina, que lo dice, que lo cuenta mejor que ella. Mirá lo que voy a decir. Una cosa, sí. Bueno, pero hoy bajé con otro vecino. Y le digo, che, ahora la verdad que me convenciste, voy a votar a Macri porque Macri prometió que con 4 años más va a recuperar todos los PBI que se robó Cristina. Y me dice, pero ¿sabés todos los PBI que se robó el peronismo desde el año 1946? Me dice, más de 25 PBI se robó. Buah. Está bien, esos son los vecinos que yo tengo. Me voy a olvidar de la vecina. Una vez, apenas ganó Macri, bueno, subo al ascensor con una señora del 4º piso, le digo, ¿y estás contenta ahora? Ahora el país es para nosotros, para los ricos, le digo. Me imagino que estarás comprando dólares. Yo estoy comprando dólares todos los días, le digo. Me dice, no, mijo, si a mí apenas me alcanza para comer, me dice. Bueno. Yo pensé que estabas comprando dólares. Yo sí estoy comprando dólares, le digo. Bueno. Se baja del cuarto, yo soy del 6º. Y encima es turra, ¿no? Porque cuando se cierran las 2 puertas del ascensor, ahí me dice, se cierra, me dice, bueno, pero ahora por lo menos hay libertad, me dice. Lo que decía Rita, pero ¿libertad para quién? ¿Libertad para ella, que no le alcanza ni para comer? ¿Libertad para mí? No, es libertad para los núcleos concentrados financieros del mundo que querían jugar a la timba financiera, porque después voy a tratar de describir un poquitito el problema de la restricción externa, que es un problema que vamos a volver a tener en unos años, que vamos a volver a padecer en unos años, y que lo vamos a tener que resolver. Y bueno, y esto se trata de entrar los dólares libremente, cambiarlos a pesos, esos pesos colocarlos en herramientas financieras a altísimas tasas de interés, y esos pesos capitalizados volver a comprar dólares y volver a retirarlos del país. Era para eso que querían la libertad, que con el periodo nacional, popular, inclusivo, industrial, tecnológico y científico no lo pudieron hacer. Por eso hay una foto en mi libro, en un artículo que se llama Cambiemos de modelo, donde está Prat Gay con los pantalones bajos. Está Prat Gay en una foto semi-erótica con los pantalones bajos, hablándoles a los españoles, ahí con los cartelitos de Iberia y de Repsol. Perdonen por toda la plata que no se pudieron afanar durante el periodo anterior, ahora con nosotros van a poder volver a saquearnos libremente, ¿no es cierto? Bueno, y la otra de las mentiras que aparecen en ese periodo, así digo, voy más adelante y me pongo a hablar de la masa. Yo hablo de la masa. ¿Qué quiere que haga? Yo fui honesto y sigo siéndolo. Bueno, que decía Cavallo y toda la gente decía, frente al Fondo Monetario Internacional, ¿cómo era el tema del ajuste, de las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional? Que el Fondo Monetario Internacional exigía estas recetas de recorte, de ajuste. ¿Y qué significaba esto? Significaba reducir la inversión social del Estado, ¿no? Inversión social, en realidad, tiene que ver con seguridad social, industria, turismo, salud, educación, transporte, agua potable, alcantarillado, agricultura, minería, ecología, energía. Es decir, hay un montón de variables
sobre las cuales el Estado invierte dinero en la nación. Bueno, y la medida es ajustar, achicar, disminuir la inversión social. ¿Por qué? Y porque teníamos que tener la plata para pagar la deuda externa, ¿no es cierto? Entonces, páguennos si quieren que les sigamos prestando, entonces bajen la inversión, bueno, el derroche, ¿no? El derroche, este gasto superfluo del Estado para tener la plata para pagarnos a nosotros. Pero en realidad ese mecanismo trae consecuencias que son muy fáciles de entender. Porque cuando baja la actividad económica, obviamente cuando baja la inversión social del Estado, baja la actividad económica, aparte cuando se reduce el poder adquisitivo de los sueldos, las jubilaciones y se genera exclusión social y aumenta la tasa de desempleo. La tasa de desempleo que dije que en el 91 era del 7%, en solo 4 años, en el 95 era del 18%. ¿Está? Algo parecido a lo que pasó ahora, digamos, ¿no? Porque la tasa de desempleo en el 2015 era del 5,5% y ahora ya la tenemos en el 11%. Más o menos el mismo mecanismo, ¿no? Cuando se achica el nivel de actividad, y me vienen con el verso del déficit fiscal. Ahora, ¿qué pasa? Cuando baja el nivel de actividad, baja la recaudación del Estado. El 75% de la recaudación del Estado proviene del nivel de actividad, a través de impuestos al consumo, impuestos a las ganancias, aportes y contribuciones. Entonces, cuando baja el nivel de actividad, baja la recaudación del Estado. Además, ellos tenían eliminada la recaudación del Estado proveniente del comercio exterior. Y además habían privatizado los fondos previsionales. Entonces tenían un Estado que recaudaba cada vez menos y venían con el versito del déficit fiscal. Y ahora de vuelta lo mismo, ¿no es cierto? Porque nos vienen... Las retenciones están en pesos a una... Sí, a un precio ridículo. Es una cargada porque dice que tiene el problema del déficit fiscal. Pero cuando ellos, hace poco, creo que hace poco, no me acuerdo cuánto hace que decían que habían solucionado el déficit fiscal, pero en realidad no es... lo estaban hablando de déficit primario. Y déficit primario no está contando los intereses de deuda. Entonces, si está bajando la inversión social, te cuentan inversión social menos, recaudación total menos inversión social, y por ahí les da buen equilibrio. Pero si le tienen que restar también los intereses de una deuda que es cada vez mayor, por lo tanto cada vez más plata pagan de intereses de deuda, entonces es mentira que habían solucionado el problema del déficit. Exactamente lo mismo que durante el periodo de la convertibilidad, con esa receta del Fondo Monetario Internacional. Por eso fue tan importante lo que pasó en la Argentina, digamos, todo ese proceso de destrucción termina con la explosión del 2001, mal llamada crisis del 2001. Porque en el 2001 no hay una crisis. En el 2001 estamos, pertenece a una crisis que es muy prolongada en el tiempo. La crisis empieza en el año 94. Cuando la tasa de desempleo está en 2 dígitos, ya tenemos una crisis. Y tenemos una crisis que se va agudizando. Lo que hay en el 2001 es una explosión. No es la crisis, la explosión del 2001. Bueno, después tenemos mecanismos. Cuando se deroga la ley de convertibilidad en el año 2002, comenzamos a recuperarnos por diversos mecanismos, pero lo importante acá, y que también hay que tener como un emblema hacia el futuro, es la frase de Néstor Kirchner cuando suma el 25 de mayo del 2003, que dice: los muertos no pagan, no vamos a pagar las deudas del pasado con el hambre de nuestro pueblo. Si quieren que les paguemos, déjennos crecer. Y el lema fue distribuir para crecer. Entonces, y se generaron mecanismos a través del Estado para generar un mayor nivel de actividad. Inmediatamente se deroga la ley de flexibilización laboral y se vuelven a poner la ley de convenios colectivos de trabajo. Después, la cantidad de leyes que se hicieron para el pueblo excede a mi memoria. Están en el libro, están todas, pero yo no me acuerdo de todo lo que escribí, obviamente. No tengo cabeza para tanto. Por eso lo escribo, ¿viste? Para dejarlo documentado.
Y bueno, como la ley de moratoria jubilatoria que incluyó al sistema a más de 3 millones de jubilados. Y acá también mucha gente dice, no, bueno, sí, pero se le dio plata a los que nunca laburaron. ¿Cómo? ¿Cómo? Durante la segunda mitad de la convertibilidad, mucha gente que laburó y que laburó toda la vida dejó de poder pagarse el monotributo o no le hicieron aportes. Entonces, sin la ley de moratoria jubilatoria hubiera quedado fuera del sistema y hoy no cobraría un peso. Y gracias a la ley de moratoria jubilatoria, más de 3 millones de personas tienen una jubilación. ¿Sí? Que además tuvo el tema este de los descuentos, ¿no? Con la ley de moratoria tiene un descuento. Pagado todo. Exactamente. Bueno, entonces, muchos mecanismos que permitieron, por ejemplo, que salarios y jubilaciones aumentaron todos los años por encima de la inflación, entonces generando un mayor poder adquisitivo, generando un mayor nivel de actividad económica, consiguiendo reducir todas las variables nefastas que teníamos antes, ¿no? El desempleo fue bajando desde el 27% en el 2001, 27% hasta el 5,5%. La deuda externa, que era del 167%, la deuda externa en moneda extranjera, que es la que me importa, deuda pública intraestado, no me interesa analizarla porque no compromete la soberanía política y la independencia económica. Sí me interesa la deuda externa en moneda extranjera. Esto es importante que se destaque también. Esa deuda externa en moneda extranjera estaba en el orden del 12%, por eso lo dicen ellos mismos, lo dicen ellos mismos. Hay un artículo que se llama Cambiemos de Modelo, que está en el libro, donde dice, en la página tal del diario Clarín, no me acuerdo quién es el que lo dice, y la frase, no me la acuerdo textualmente, pero la frase es más violenta que como yo me la acuerdo. En serio, sí. Dice algo así: gracias a haber recibido un bajo coeficiente de deuda sobre PBI, o sea, gracias a haber recibido un país desendeudado, vamos a poder conseguir deuda fácil, rápido y barato, ¿no? Es decir, quiere decir que era un plan, ese artículo lo escribo más o menos por marzo del 2016, marzo-abril del 2016, o sea, y esto fue antes. O sea que quiere decir que era el plan económico. Estaba clarísimo que era el plan económico. Nosotros lo sabíamos, por eso... Exactamente. Por eso, digamos, por eso me interesa mucho esta característica que tiene este libro mío, que va contando a cada momento, ¿no? Porque como... Muchos por ahí exalumnos míos me dicen, pero Julián, todo lo que dijiste se cumplió. Bueno, pero no es porque yo no soy un tarado más, igual que todo el mundo. Lo que pasa es que tengo el registro histórico, porque es como decía Perón, ¿no? Que Perón sí la sabía. Pero la frase de Perón, ¿cómo es? Cuando uno conoce el pasado, que es la historia, y consigue penetrar el presente, que es la realidad, entonces ya intuitivamente está lanzado hacia el futuro y puede prever lo que no pueden prever los que carecen de esos conocimientos. Entonces... bueno, no sé qué le pasa a mi vecino del quinto piso, que me sigue hablando de... ¿Qué pasa a vos? ¿Se acuerda que en un momento dado tuvieron la presentación sobre el banco y quisieron volver a agarrar el banco de la sentencia? Sí. No, ellos no. Pero le hicieron creer eso. Bueno, hay también algún análisis, y ahora pasamos a la parte siguiente, digamos, así no me extiendo demasiado, y me complementa un poquito más Rita, que es más divertida que yo. Sigmund Freud, en el año 1925, tiene una frase que yo la uso mucho, la repito siempre, porque es fantástica, es de 1925, es de Freud, y dice, si el Estado está por lanzar una medida que va a favorecer a las mayorías, y sin embargo a una pequeña minoría, esa decisión le resulta adversa a sus propios intereses, el plan de acción de esa pequeña minoría es tomar el poder de la prensa y trabajar la soberana opinión pública, aparte mira cómo lo dice, y trabajar la soberana opinión pública hasta conseguir interceptar esa decisión que iba a favorecer a las mayorías. Y esto es lo que hicieron a través de los medios de comunicación. Instalaron, por ejemplo, lo que Rita decía, ¿no? Del tema del cepo.
hay que sentarse arriba del... Nosotros tenemos un problema que es la restricción externa, ¿no? Digamos, en la medida que fue avanzando el periodo nacional, popular, inclusivo, industrial, tecnológico y científico, y se va generando dentro de esas cosas una mejora en la composición, además de que tuvimos el superávit comercial más abultado de la historia de nuestro país durante el periodo, digamos, el periodo 2003-2015 es el de mayor superávit comercial de toda la historia de nuestro país. Pero esto fue acompañado por un cambio en la composición de las exportaciones y composición de las importaciones. Y esto, de alguna manera, es lo que destacaba Rita y lo que yo quiero retomar, que tiene que ver con el problema de la restricción externa, que es un problema que vamos a volver a tener. ¿Por qué? Porque cambiar la composición de las exportaciones significa agregar valor agregado a nuestras exportaciones. Agregar en nuestras exportaciones una mayor composición de manufacturas agropecuarias, manufacturas industriales, productos industriales. Porque son los productos que tienen valor trabajo incorporado. Y en las importaciones también es importante trabajar sobre la composición de las importaciones. Porque bienes finales, como decía... Chupetines. No podemos importar lo que nosotros producimos, porque si no estamos destruyendo nuestra industria, nuestro empleo, nuestra recaudación del Estado, nuestra actividad económica, nuestra integración regional y demás. Entonces, pero sí tenemos que importar ¿qué cosa? Lo que necesita la industria para desarrollarse. Necesitamos importar aquellos insumos industriales que necesita la industria para desarrollar, tecnología, maquinaria, bienes de capital. Digamos que eso necesitamos hacerlo para estimularlo. Y ahí en lo que es la política arancelaria, ¿no? Porque ahí con esto también de los acuerdos con la Unión Europea, que se está precipitando, que lo quieren hacer apurado, que qué sé yo, es decir... la política arancelaria de un país, es decir, la administración del comercio exterior de una nación, se va acomodando a cada momento. Es decir, no es para todos los productos de un mismo sector igual. Por ejemplo, si hablamos de retenciones, por ahí tenés que aplicar 40% de retenciones a la soja, 30% a la carne, 15% al trigo, 10% al girasol, 18% al maíz. Nada a los productos industriales, por ahí generar un subsidio sobre los productos industriales, y las importaciones lo mismo, por ahí tenés que aplicar una arancel del 50% a las camisas, del 30% a los zapatos, y nada, o subsidios a los insumos industriales. Entonces no es que hacemos el combo, no, dale, firmemos. ¿Qué es eso? Y aparte hay que cambiarlo porque eso se va acomodando a cada momento según las demandas externas, según los precios internacionales, según las demandas internas. Tiene que haber también tiene que haber también cupos de exportación. Primero tenemos que comer los argentinos. No, carne para ellos solos. Ah, tenés razón, bueno. Tenés razón. ¿Cómo puede ser que uno de los grandes temas también es el importante desarrollo que estaba teniendo la Secretaría de Comercio, especialmente sobre el final del gobierno de Cristina Fernández, donde se proponía investigar desde el pequeño productor hasta la góndola del supermercado cómo se iban formando los precios. Porque si vos pagás 100 pesos un kilo de yerba y al yerbatero le van 10 pesos, es porque en el medio hubo ciertos sectores intermediarios que abusaron del poder y se quedaron con una plata que no les correspondía. ¿No es cierto? Entonces, fíjese cuántas cosas tan delicadas que hay que uno por ahí no las tiene todas juntas en la cabeza. Pero todo esto hay que trabajarlo. Bueno, obviamente la Secretaría de Comercio, Macri apenas asumió, la desmanteló, la desintegró, la hizo pedacitos, ¿no? Como tantas otras cosas. Y bueno, por eso, les había prometido algo de Massa. Bueno, cuando Massa, sí, es que esto es importante, esta es una parte importante del libro. Bueno, cuando Massa habla en el 2000, digamos, yo tengo lo vi 3 años seguidos, el discurso inaugural de la Rural. El primer año lo vi de casualidad, que fue con Massa, estamos hablando del 2013. Al año siguiente, un poco de casualidad y un poco porque quería volver. ¿Quién lo dio el discurso?
Mauricio. Y al año siguiente, 2015, lo da Echeverre. Bueno, los 3 años, el contenido del discurso es exactamente el mismo. Y les diría, porque esto se puede conseguir, y les diría que casi con las mismas palabras. Y entre otras cosas, y está buenísimo cuando Rita habló del campo, ¿no? Entre otras cosas porque ellos dicen, hay que dejar en libertad al campo, que es el que nos trae las divisas al país. ¿Quién es el campo? Cuando yo te digo campo a vos, ¿no? ¿Vos qué pensás? En el laburante del campo. El laburante que es igual que nosotros. Que es igual a nosotros, el laburante del campo. Pero cuando ellos, claro, cuando ellas piensan en el campo, ¿en quién están pensando? ¿Están pensando en el laburante, que es igual que nosotros? No. Están pensando en los grandes consorcios exportadores, en los grandes intermediarios, en los que le compran, ahí tenemos un abuso de poder, en los que le compran barato a los pequeños productores y del otro lado de la cadena se quieren quedar con todo el ingreso proveniente de las exportaciones primarias. Yo te agrego algo, los endeudan a los pequeños productores para que no le vendan a otro. O sea, te adelantan el gasoil, te adelantan los fertilizantes, te adelantan los insumos y vos te obligan a tener que vender la cosecha para cancelar esa deuda. Exactamente. Entonces, cuando en el 2008 salió el tema del gobierno contra el campo, ¿no? ¿Quién es el campo? ¿No? ¿Quién es el que para nosotros el campo? Vos decís campo, vos pensás en pero cuando ellos piensan en el campo, están pensando en estos 8 grandes intermediarios, ¿no? Estos 8 que concentran, 8 empresas que concentran el 85% de las exportaciones de nuestro país, más o menos, ¿no? Era muy gracioso ver acá en Castelar la gente pasando con nosotros diciendo yo soy el campo. Yo soy el campo. Pero bueno, el campo, no los exportadores. Bueno, cuando Néstor Kirchner, en el año... Cuando Néstor Kirchner, y acá por ahí puedo conseguir hacer un enganche, ¿no? Entre 2 periodos distintos. Porque, bueno, Néstor Kirchner en un periodo en el que, por ejemplo, se volvieron a traer al país a los científicos que se habían ido a lavar los platos a España, ¿no? Esta frase que siempre se utiliza, ¿no? Que repatriamos al país a todos los científicos que se habían ido a lavar los platos a España durante la convertibilidad. Refleja exactamente lo que pasó, ¿sí? Bueno, y Néstor Kirchner en el año 2008 decía, ¿sabe para qué son las retenciones, señora? Para que usted en su mesa pague precios que usted puede pagar y no los precios internacionales. Bueno, yo a veces en el libro juego con un ejemplo que es el de la carne, ¿no? Es decir, nosotros productos Argentina produce alimento para 500 millones de personas. Entonces, no puede ser que adentro de nuestro país haya gente que se muera de hambre y que encima toda la plata se la queden 8 tipos, ¿no? Bueno, y juego con el ejemplo de la carne. Por ejemplo, entran 100 pesos por cada kilo de carne. Vamos a suponer que las retenciones a las exportaciones de carne son del 30%, ¿no? Entonces, de esos 100 pesos que entran por kilo de carne, 30 pesos se los queda el Estado. ¿Para qué sirven esos 30 pesos? Por ejemplo, para pagar subsidios. Yo por eso anticipo en ese artículo del 2013, digo, si llega a ganar Massa, ahí me pongo a jugar con una masa, se llama el artículo, ¿no? Entonces digo, describo que es una masa, que cuando te dicen que sos una masa, entonces digo, bueno, Massa no sería una masa para el pueblo argentino, ¿no? Después el artículo siguiente es, Cristina no es una masa para el poder. Bueno, anticipo el golpe económico del 2014. Está muy bueno porque describí lo que iba a pasar al año siguiente y pasó tal cual lo describí. Pero bueno, en realidad no era el único, simplemente que bueno, está ahí, digamos. Bueno, ahí lo tiene. Bueno, y Massa, que no hubiera sido una masa para el país, yo digo, bueno, si gana Massa y quita las retenciones, entonces el Estado va a estar desfinanciado porque más del 10% de la recaudación del Estado proviene de las retenciones a las exportaciones. Entonces, si vos quitas retenciones y quitas aranceles, entonces estás quitando cerca del 15%.
¿Se entiende? 15% de la recaudación del Estado. Entonces el Estado ya no va a tener la financiación, por ejemplo, para pagar salarios, para pagar jubilaciones, para otorgar subsidios, a los cuales Cristina llamaba que eran salarios indirectos. Y es muy interesante esto que dijo Cristina. ¿Por qué salarios indirectos? Porque si a vos te sale barato pagar la electricidad, el servicio de electricidad, de gas, de luz, pagar el subte, el tren y el colectivo, te sobra platita ¿para qué? Para consumir. Y cuando vos consumís, además, estamos hablando de nosotros, ¿no? Es decir, de gente laburante, clase media, la mayoría del pueblo es el terrorismo. Bueno, que son minoría. Nosotros lo gastamos acá. ¿Y qué pasa cuando aumenta el consumo? Aumenta la actividad, aumenta la producción, hay que producir más. Y si hay que producir más, aumenta la actividad industrial también, se genera empleo y también ¿qué se genera? Mayor recaudación del Estado. ¿Sí? O sea, es muy interesante el mecanismo de activación económica que produce eso. Bueno, claro, exactamente. Se genera un círculo virtuoso, una espiral virtuosa en la economía. Y bueno, yo ahí en ese artículo digo, ojo, porque si Masita gana, eso no sería una masa para el pueblo. ¿Por qué? O sea, si ese plan económico, que después lo repite Macri, que después lo repite Echeverri, digamos, ¿no? No sería una masa para el pueblo argentino, porque el Estado va a estar desfinanciado y se va a acabar, bueno, todo esto de los subsidios y todo lo demás. Bueno, y volviendo a este mecanismo, digamos, de las retenciones, que a mí me gusta relacionarlo con el concepto de renta agraria diferencial, pero bueno, por ahí en otro momento. Si entran 100 pesos por kilo de carne, 30 de esos 100 se los queda el Estado, ya dijimos, es para financiar todo esto, ¿no? Bueno, pero al exportador, ¿ya cuánto le quedan? Le quedan 70. Entonces el máximo precio interno es 70. Bueno, ¿qué pasó cuando ganó Macri? Apenas ganó Macri, digamos, a ver, de 70 pasó a 100 por la quita de retenciones, pero con la liberación del dólar, como el dólar se fue de 9,60 a 14, el precio de la carne se duplicó, pasó el precio de todos los alimentos pasó de 70 a 140, de manera inmediata. El Estado se desfinanció, además, y se fueron quitando los subsidios gradualmente, ¿no es cierto? Pero esto era lógico que iba a pasar de esta forma. Bueno, ¿y qué más tenemos para decir Macri? Bueno, ya hablamos de la bicicleta financiera, de la desfinanciación del Estado, bueno. Una cosita pequeña que me hace acordar que estabas hablando del tema de la Unión Europea y demás, ¿no? Que eso pasa en los países europeos. En los países europeos ese control existe. Entonces, cuando los tipos tienen el subsidio del Estado, no van a perder su subsidio para ofrecer un producto. Ellos van a vender el producto a su precio. Claro. Su precio patrocinado. Entonces va a llegar el kilo de carne a 20 pesos, patrocinado por los gobiernos del exterior, y nosotros tenemos el kilo de carne a 200. Pues ahí es como se hace el balance, porque se murió la industria, se murió todo lo que es la producción y se murió todo, porque todo va a entrar a precios subsidiados a sus países de origen. O sea que ahí estamos en el orden. Uno de los motivos de la aparición de los chalecos amarillos que están en Francia fue cuando Macron le bajó los aranceles a los productos agrícolas que entraban. Fueron dos motivos: los subsidios que dio Macron a las industrias de los grandes núcleos urbanos, desfinanciando los suburbanos, y la quita de aranceles a esos productos, que ahí salieron porque, como dice Marinés, están subsidiados los que producen. Entonces los tipos dicen, van a entrar de España, van a entrar de acá, y nosotros ¿cómo hacemos? Está bien, pero y ahí se... Perdón. Ellos subsidian, el mundo del año europeo subsidian. Nosotros, y diálogo, nos acusarían de nada. A China y demás, como siempre pasa. Argentina, en el caso agrario, siempre nos acusan de no subsidiar la hacienda, los productos que acá. Sí, mira, ya que estamos con esto, ¿no? Me parece interesante por ahí. Sí, por ahí me parece por ahí central por ahí poder terminar con esto para pensar en lo que viene también, ¿no es cierto?
renta agraria diferencial y restricción externa, ¿no? Por una persona de distinción que se llama Un plan para humillar a España, ¿no? Que dice de 1711, y dice: yo propongo enviar durante el próximo octubre 8 buques de guerra con suficientes hombres y suficientes grandes transportes que estén en condiciones de atacar o más bien tomar Buenos Aires, que está situada sobre el Río de la Plata. La fertilidad de este feliz país excede lo creíble. Son las llanuras más grandes del mundo y están tan cubiertas de ganado que solo pueden creerlo aquellos que lo ven con sus propios ojos. Esta corta descripción demuestra suficientemente la generosidad, tanto de su clima como de su suelo, y puedo fácilmente persuadir que esto, en relación con el comercio de Gran Bretaña, es de la mayor importancia que hay bajo el cielo. Esto es lo que 100 años después, en 1825, sería el Tratado de Eterna Amistad y libre comercio, ¿no? Y libre navegación de los ríos, ¿no? Que significa que los barcos británicos pueden navegar y comerciar libremente por nuestros ríos interiores, del mismo modo que nuestros barcos pueden navegar y comerciar libremente por los ríos interiores de Gran Bretaña, cosa de lo cual nunca vi un videito por YouTube. Si alguno lo tiene, me lo pasa. Bueno, y además otra cosa que no me quiero olvidar, y ahí vuelvo a lo que Rita me está haciendo así de loco, hablar de la restricción externa y dejate de hablar siempre. Claro, y Rita me pone orden siempre. Bueno, que tiene que ver con el control de nuestro mar argentino. Esto es algo muy importante, porque es la región de pesca número 1 del mundo. Número 1 del mundo, especialmente la región que va desde la península de Valdés hasta las Islas Malvinas. La región de pesca... ¿Por qué me lo preguntás? Directamente. Nosotros tomamos mate y estamos como... Por lo menos ingerimos algo calentito. No, hace mucho. Por eso que... Claro, bueno, entonces fíjense, digamos, hay varias cuestiones que tienen que ver incluso con, además de impuestos y demás cuestiones, con nuestra balanza financiera, ¿no? Es decir, balanza comercial. Es decir, tenemos una producción número 1 en el mundo, la producción hortícola nuestra es número 1 en el mundo, y no tenemos el dominio sobre todo lo que nos sacan barcos extranjeros, ¿no es cierto? Pero de los siglos que nos vienen sacando los barcos extranjeros, ¿no es? Por supuesto, buenísimo. Siglos de siglos que nos enteramos. Bueno, eso por un lado. Cuando la quita el subsidio a las mineras. No, nada. Sí. En cuanto al subsidio de las mineras, porque a las mineras se les quitó el porcentaje de subsidio, y saben las atenciones, y sabemos que en el norte argentino está el triángulo de litio. A Chile, Bolivia es el corazón de la mina. Argentina es como que queda la minera queda como una bahía. Sí, y durante el gobierno de Macri se ha incentivado este mecanismo extractivista. Hay un artículo en la parte final del libro que se llama Catamarca, una llave económica y cultural, ¿no? ¿Y por qué lo focalicé en Catamarca? Porque lo tengo estudiado y porque además, he recorrido y por ahí conozco un poquitito más de Catamarca, entonces he focalizado en Catamarca, porque además Catamarca es una provincia, además de bellísima, y donde se come muy bien, donde tenemos paisajes de los más lindos del país, especialmente, de toda Catamarca, ¿no? Pero además el tamaño de Catamarca, incluso yo lo comparo, el tamaño de Catamarca con países de Europa, digamos, ¿no? Es más grande que la mayoría de los países de Europa. Y es una provincia casi deshabitada, y desconocida por nosotros. Yo te digo que en Catamarca tenés de los mejores, es más, mi aceite de oliva favorito es catamarqueño. Y vinos y muchos productos
claro, los ingleses de toda esa parte de la cordillera, ¿no? Bueno, y ahí tenemos otra variable, ¿no? Que también hay que trabajar, que es la variable turismo, ¿no? Es decir, Argentina es uno de los países más lindos del mundo, y no tenemos explotado la variable turística. Fíjate, España, está bien, España está en Europa, digamos, pero España tiene, y España es un país que en ordenamiento de países, desde el más poderoso hasta el menos poderoso, España está arriba que nosotros, a pesar de que es mucho más chico, pero tiene más o menos la misma cantidad de población. Pero Argentina está más o menos en el puesto número 20 del mundo, o sea, está en el 10% de países más poderosos del mundo. Y España debe estar por el puesto número 15, lo digo redondeado, ¿no? Porque en realidad sé la evolución, que es penosa. Argentina en el 2015 estaba en el puesto 17. Cuando en la tabla que tengo en el libro, bueno, copié la misma tabla de mi libro anterior, porque me daban ganas de ponerme a llorar si ponía la última. Entonces puse la del libro anterior, de ordenamiento de países por PBI, que está en el puesto 21. Y hoy está en el puesto 26. O sea, bajamos del 17 al 26, ¿no? O sea, con lo cual, imagínate todas las consecuencias que tiene sobre otras variables que definen muchas cosas, como PBI per cápita y demás, ¿no? Bueno, ¿qué definen? Que determinan posibilidades. No significa, el PBI per cápita no significa el nivel de felicidad de la gente, porque es PBI dividido cantidad de habitantes. Si toda la riqueza la tiene un solo tipo, es lo mismo que si tuviera equitativamente distribuido. Bueno, vuelvo al tema, sí, por supuesto, lo de la minera, lo del control de nuestro mar argentino, de nuestros ríos interiores también. Es decir, hay un montón de variables, el incentivo al sector turismo, hay un montón de variables que tienen que ver. Bueno, el turismo, dicho sea de paso, durante el gobierno de Cristina llegó a participar en el 9% del PBI. Es el récord histórico de nuestro país. Nunca la industria del turismo había participado tanto. Que además el turismo es lo que se llama una industria transversal, porque es una industria que genera industria. ¿Sí? Claro. Cualquier centro que recibe un afluente turístico tiene que generar condiciones para recibir a esta gente, por lo tanto se produce industria, se producen más productos regionales, se producen más artesanías locales y todos los servicios de turismo, de industria, de transporte, de comunicación, de rutas, etcétera, de infraestructura, bueno, o sea que, y de integración regional y cultural, ¿no? O sea, el turismo es una industria clave y bueno, hay que tenerla presente. Bueno, y vuelvo a lo de la renta agraria diferencial, restricción externa y bueno, y ahí redondeamos. O hablo un poquito más Rita, porque si no se van a aburrir. Me parece mejor el debate. Sí, dale. Bueno, digo eso. Renta agraria diferencial. Después de lo que dije del 1711, bueno, hay un estudio que hace honor a ese escrito del 1711, que dice que si producir 1 kilo de carne en la Argentina cuesta 10 pesos, producirlo en Europa cuesta 80 pesos. Entonces, si el precio internacional es de 100 pesos, por producirlo en Europa se ganan 20, 100 menos el costo, y por producirlo en Argentina se ganan 90. Ahora, esos 70 pesos de diferencia, entonces, no son producto del trabajo, son producto de la bondad de nuestro clima y de nuestro suelo. Por lo tanto, en principio corresponde al conjunto de nuestro pueblo. O lo que sí, a quienes no corresponde es a 8 tipos que se la quieren quedar toda, o a los terratenientes que se quedaron con tierras en periodos de mucha sangre, ¿no es cierto? Donde se ha exterminado a pueblos autóctonos originarios, ¿no es cierto? Bueno, entonces toda esa plata corresponde al conjunto del pueblo argentino. Por eso también se puede pensar yo en algunos momentos describo también lo que fue el IAPI de Perón, es decir, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que tiene que ver con
entre otras cosas, la estatización del comercio exterior, para que toda esa plata justamente sirva para dos cuestiones fundamentales. Una, generar desarrollo industrial, y la otra, generar una mejora en la distribución del ingreso. Y esto tiene que ver con, ahí volvemos al principio de la charla, que fue lo más interesante cuando habló Rita y no se aburrían tanto, que es el tema de la restricción externa, ¿no? Porque las divisas que entran al país son limitadas, no son ilimitadas, entonces no se pueden usar para cualquier cosa. Hay que usarla para el desarrollo industrial, para pagar deuda, mientras todavía tengamos deuda, y para pagar turismo de argentinos en el exterior. Entonces, no se puede usar para cualquier cosa este tema. Y hay una cuestión que está muy estudiada y que yo de hecho la estoy trabajando para mi tesis de doctorado, que tiene que ver con el desarrollo industrial. Cuando hay un desarrollo industrial, si ustedes llegan a ver las curvas, bueno, yo lo explico en el libro, pero no hay ninguna imagen. Pero si imagínense cuando lo lean, imagínense o recuérdenme a mí haciendo el dibujo en el aire. Bueno, eso no, porque es vergonzoso. Bueno, mejor imagínenselo ustedes. O traten de buscarlo por YouTube, por internet, qué sé yo. Bueno, cuando el país se está industrializando, ¿qué pasa con la balanza comercial? Obviamente, la balanza comercial creció muchísimo, las exportaciones crecieron muchísimo en el periodo 2003-2015, pero también lo hicieron las importaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con Menem, al final de Menem, con De la Rúa, perdón. Al final de la convertibilidad hubo superávit comercial. ¿Por qué hubo superávit comercial con el país destruido? Porque el país estaba muerto, y los muertos no comen. No come la gente, y tampoco come la industria, porque la industria estaba destruida. Entonces no había importaciones. Entonces las exportaciones primarias eran superiores a las importaciones. Bueno, ahora de vuelta, en el año 2019 vuelve a haber superávit comercial. Bueno, cuando se produce desarrollo industrial, cada vez se necesita importaciones más caras para la industria. Entonces ahí tenemos el problema de la restricción externa. Tenemos que cuidar, como decía Rita metafóricamente y muy bien, muy acertado ese concepto, hay que sentarse arriba de cada dólar que entra para saber a dónde asignarlo. Porque si no, estamos con problemas financieros. Y además que, bueno, vamos a tener que revertir el problema de la deuda. Bueno, creo que más o menos eso es. En las exportaciones, el sentido común que nos han creado es que las exportaciones provienen en su mayoría de productos agrícolas. Y yo alguna vez leí un dato en donde los productos industriales que se exportaban eran mayores que los agrícolas. Y eso no es parte del sentido común, no es parte de lo que creemos. Pero se oculta adrede también. ¿No? Sí, eso es lo que yo hace un rato había hablado de la composición de las exportaciones, ¿no? De que vos en las exportaciones tenés productos primarios, manufacturas agropecuarias, manufacturas industriales, productos industriales, energía, combustible y demás. Servicios, ¿no? Bueno, la participación de los productos industriales fue incrementándose de una manera muy interesante y, como vos decías, para destacar durante el periodo nacional, popular, inclusivo, industrial, tecnológico y científico. ¿Y lo ocultan con qué sentido? Con que creamos que somos un país agroexportador, exclusivamente. Para que asumamos nosotros ese rol que el mundo nos adjudica, que es ser exportador nada más que materia. Y lo que decían los ingleses en 1700, ¿no? Claro. Sí, pero eso si lo creemos los argentinos, si lo creemos bueno, que tenemos a 4 o 5 familias le conviene eso, porque eso es lo que es que viste lo que en un momento yo destaco, ¿no? Cuando digo que eso genera un sometimiento comercial, financiero, económico, político y cultural.
cultural. La creencia de que lo de afuera es lo mejor, ¿no? Y terminamos comprando. Yo en la última parte del libro encima pongo nombres, ¿no? Nombres propios, ¿no? De algunas cosas. Porque nosotros nos creemos, qué sé yo, incluso para a Rita y a mí, que nos gusta a veces juntarnos en reuniones, ¿viste? Nos ponemos a tomar vino y hablamos de otros productos, como por ejemplo, mira, hay un vodka cordobés que fue premiado como el mejor vodka del mundo y nadie lo conoce. Todos que van y compran el que se vende en la playa de Brasil. Ron. Todos compran el ron que se vende en la playa de Brasil. Y tenemos un ron tucumano que al que se vende en la playa de Brasil y al de Fidel Castro, yo le llamo el de Fidel Castro, ¿viste? La Habana, a los dos juntos les gana. Una preguntita. Viste que hablaste de 8 tipos, 8 empresas. De esas 8, ¿cuántas son extranjeras? Sí, no, lo que pasa es que ya son transnacionales. ¿Cuántas son? Arcor, ponele, Arcor es una transnacional. Arcor ya es una empresa transnacional. De las 8, ¿cuántas son extranjeras? Bueno, pero nosotros sabemos cuáles son. Agro, Moreno, Cargill, Dehesa, Lidera, Grobocopatel, Bunge, ya te dije 7. Dreyfus te la dije, Dehesa. Y controlan el 85% de las exportaciones primarias. Bueno, eso también salió mucho. Digo, eso, digamos, yo estoy pensando en el futuro. Futuras medidas que vienen. Que seguramente va a haber que volver a las retenciones. Porque es inmediato. Obviamente, si el gobierno por eso digo, si el gobierno necesita dólares y hay que sentarse arriba de cada dólar, si la idea es volver a las retenciones, el primer conflicto que vamos a tener ya tenemos que estar preparados y vamos a tener. Pero unos cuantos. Ahora, todas esas empresas también están vinculadas a los agroquímicos y demás. La soja que producimos es soja transgénica. La Comunidad Europea no va a querer esa soja, es decir, que ellos también van a verse afectados, me parece. Va a haber que modificar las materias de producción, ¿o no? Lo que pasa es que en esa... Bueno, yo creo pero que en el escenario geopolítico, digamos, yo no sé si por qué Europa aparece como en el centro de la escena, como que nos metieron que Europa... Digamos, China, India, tienen 2.500 millones de personas. 2.500 millones de personas solamente India y China. Entonces... No, es el cuento, pero en el desbalance, por ejemplo, le pone que, bueno, si lo vendes a Europa, todos esos productos, pero cuando llegan allá esos productos con agroquímicos, con... La miel la devolvieron. Francia ya se lo dijo a Brasil. Ustedes tienen agroquímicos, nosotros no compramos. Ya se lo dijo esta semana. Y no cuida el medio ambiente, que eso es muy importante en parte del mundo. Nosotros no damos municipio de bolilla. Además, de hecho, qué sé yo, todo no es como te lo pintan, porque cuando salen las noticias, a veces me postean en el Facebook y la gente lee los titulares y no el artículo, hablan de que es divino Alemania, respecto de lo bio, de los productos bio. La Merkel se disculpó porque su ministro de Economía votó para la continuación del uso del glifosato hasta el 2022. O sea, como con Bayer compró Monsanto, hay que garantizarle unos añitos más de utilidades. Entonces, el artículo decía, ay no, qué buena que es Merkel, que hay pequeñas extensiones que ahí hacen bio. No, pero le damos completa la cuestión. Acá es un interés económico en todo el mundo. Acá las corporaciones tienen que ganar guita. Entonces, y yo otra cosa que quería agregar a eso es que, respecto de lo que decía de los dólares y todo, Julián, es el tema del libre movimiento de capitales. O sea, eso fue mortal. O sea, nosotros teníamos, en el Banco Central se analizaba las empresas que querían remitir las utilidades al exterior. Y se establecía un cupo y pasaba toda la historia esta, bueno, vos mandas tanto, el año que viene mandas otra cosa,
Y entonces esa es parte de la regulación, porque nosotros necesitábamos esos dólares o reinvertir acá, porque también estaba, los capitales que venían tenían un 20%, que fue una imitación de Chile, que Chile también hizo eso, de que vos no tenías que tener el 20% durante un año. Entonces, el libre movimiento de capitales, que es una de las cosas que también en la Carta Orgánica se había, digamos, puesto como un objetivo, que es el mercado de cambios, o sea, no se puede dejar liberado el mercado de cambios. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que revertir algunas otras cuestiones que son estas que hizo la libertad total, y que a la gente le encanta la palabra libertad. Todo lo demás es totalitarismo, despótico, mirá lo que hace el gobierno, y no se analiza en el fondo para qué, porque las cosas tienen que tener un sentido. Entonces, ¿a qué está orientado eso? Y lo que me parece muy interesante es que todos nosotros podamos rascar un poquito más y ver atrás, ¿para qué? Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que difundir. Mira, una cosa que también trabajo es el tema de la estructura tributaria, ¿no? Vieron que existen impuestos progresivos e impuestos regresivos, ¿no? Impuestos progresivos son que más paga el que más tiene, impuestos regresivos es el que más sufre el que menos tiene, ¿no? Y, por ejemplo, alguna vez un impuesto regresivo es un impuesto al consumo, porque si estamos Rita y yo en la cola del supermercado y los dos compramos el mismo vino y el mismo fideo, pero yo gano 100.000 pesos por mes y ella gana 20.000 pesos por mes, más lo sufre ella. Entonces, bueno, ¿alguna vez te pasó que cuando vas a pagar en el supermercado la cajera te dice discúlpeme, ¿usted gana más o menos que 60.000 pesos por mes? Ah, porque si usted gana menos de 60.000 pesos por mes, entonces usted no paga el impuesto al consumo. ¿Alguna vez te pasó? No te pasó nunca. Entonces, digo, para pensar, para abrir juego al pensamiento, ¿no? Y al debate. Bueno, uno de los impuestos progresivos, bueno, obviamente que el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo. Ahí hay una cuestión también de nombre que tiene que ver, que por ahí se debería llamar impuesto a los ingresos, porque después vienen algunos y dicen, pero el salario no es ganancia. Por supuesto, el salario no es ganancia. Entonces cambiar el nombre y fortalecemos la incidencia del impuesto progresivo, y además armarlo con escalas lógicas, que no tenga saltos negativos, bueno, y demás. Pero digamos, bueno, otro de los impuestos progresivos son los impuestos al turismo en el exterior, que sería como aranceles a las importaciones de turismo. Y esto, especialmente en el final del gobierno de Cristina Fernández, tenía múltiples funciones. Por un lado, proteger un poco la industria del turismo nuestra, porque el poder adquisitivo, el salario argentino era el más alto de Latinoamérica, ¿no? Entonces, lo que generaba esto es que viajar al exterior por ahí terminaba siendo demasiado barato. Entonces, de esta manera equilibraba un poquitito, encareciendo lo extranjero, pero además producía una recaudación para el Estado. Todos los que podían viajar al exterior pagaban estos aranceles a las importaciones, como el que se compra un whisky escocés, ¿no es cierto? Aparte había un mecanismo muy interesante, porque en realidad el impuesto a las ganancias es cazar en el zoológico, porque a todos los que están en relación de dependencia les descuentan y no hay evasión. Pero los grupos económicos evaden como locos. Entonces, la gente que tenía poder adquisitivo para viajar al exterior le decían, bueno, vos tenés un arancel, lo podés descontar de ganancias. Como nunca declaraban ganancias, entonces nunca lo podían recuperar. Lo que sí lo recuperaban era por ahí la gente de relación de dependencia, que podía hacerse un viajecito por algún lado. Entonces también era interesante esa cuestión, y también eso está dirigido. ¿Querés recuperarlo? Bueno, como Susana Jiménez, que nunca tenía ganancias, ¿viste? Entonces nunca declaraba. Por eso después no podía comprar dólares, porque en ese momento te vendía demostrando tu capacidad económica. Y como ella nunca ganaba nada. ¿Y cuáles son los impuestos regresivos? Y esto es un impuesto progresivo. Regresivo es un impuesto al consumo, por ejemplo.